Glorias sean dadas al Cordero. Bendito sea nuestro Dios. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas. Para esto vamos al libro de Santiago. Hoy vamos a hablar acerca de la Epístola Universal de Santiago. Comenzamos estas nuevas enseñanzas acerca de la Epístola Universal de Santiago, para ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Todo el libro de Santiago nos habla de la fe, y en estos tiempos es cuando más necesitamos fe en el pueblo de Dios. Estar seguros, fe basada en la seguridad de lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso que en esta noche vamos a hablar acerca de seguros del propósito de Dios. Tenemos que tener la seguridad que estamos dentro del propósito de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1, del capítulo 1, versículo 1, hacia el versículo 12. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, un requisito, pida con fe, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Seguros del propósito de Dios. Hay que estar seguros del propósito de Dios. El creyente puede hallar seguridad en el propósito que Dios tiene detrás de cada una de las pruebas. Hay que entender que las pruebas tienen un propósito. Las pruebas no vienen de por sí. Y eso es lo que vamos a ver hoy a través de la palabra, que hay que estar seguros del propósito de Dios. El tema de hoy: seguros del propósito de Dios. Así que dentro de la vida cristiana no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios. Todo está ordenado para nuestro bien. Vamos a Romanos 8, versículo 28, porque es el texto que nos anima en circunstancias difíciles. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios. Por eso que no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios. Nada ocurre sin una razón. Todo tiene un propósito. La prueba que tú estás pasando tiene un propósito en tu vida. La situación en que tú estás pasando tiene un propósito en tu vida. Así que hay que entender esto primero, que no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios, porque todo está ordenado para bien. Todo lo que a ti te pasa está ordenado para bien, para tu bien, para tu bienestar. Pero es necesario que se nos pasen estas pruebas, que nos pasemos por estas dificultades.
No hay accidentes. No hay algo fortuito. Todo ocurre dentro del plan de Dios. Dios ha establecido tomarnos pruebas. Y las pruebas son difíciles, pero con Cristo podemos pasarlas. Pero yo quiero que entendamos, ahora sí vamos a Santiago y leamos el versículo 2. Primero entiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas está ordenado que nos van a ayudar. Esta prueba difícil que tú estás pasando te va a ayudar a formar tu carácter. Te va a ayudar en tu vida espiritual. Te va a ayudar a acercarte más a Dios. Porque cuando hay más pruebas es cuando más recurrimos a buscar a Dios. Hay un propósito. El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En muchas pruebas no hay que estar triste. En muchas pruebas hay que estar gozoso. ¿Me entendió? Dios no quiere que tú te angusties en medio de la prueba. Dios quiere que tú experimentes el gozo que da el Señor. Porque el gozo es un mandamiento de Dios. Dice tener. Es una orden. Dios te dice que tú tienes que tener gozo. Así que debemos perfeccionar este gozo a través de las pruebas. Por eso debemos tener no solo gozo, sino un sumo gozo en las pruebas, un gozo máximo. El gozo está basado en la confianza en Dios. Yo me alegro porque no depende de mí, depende de Dios. Yo me alegro porque mi problema tiene solución en Dios. Entonces me alegro. Me alegro de que no estoy luchando solo, que Dios está conmigo. Me alegro porque puedo ver la mano de Dios a mi favor. Entonces, yo tengo gozo. Quizás un creyente nuevo comienza por gozarse de la prueba solo por obediencia. Pero la madurez ya vea las pruebas con la óptica de Dios. Entonces su gozo es más profundo y real. Porque cuando más maduro eres, más centrado estás en Dios. No porque tú cargas una Biblia o porque te sabes de memoria muchos textos, implica que tú tengas madurez. La madurez se determina en el comportamiento en medio de las pruebas. Un maduro confía en su Señor. Un maduro, una persona que tiene madurez, sabe cómo comportarse, sabe en quién cree en medio del problema. Y eso es algo importante. Tenemos que entender eso. Tenemos que aprender eso. Aprender a tener gozo. Cuando vemos cristianos maduros, temerosos en medio de las pruebas, ese es un cristiano maduro. Él es un bebé espiritual. Porque la Biblia me está diciendo que yo tengo que tener gozo. Porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Y fruto dan las personas maduras. Cuando un árbol está pequeño no puede dar fruto. Por muy bonito que se vea, tiene que alcanzar su madurez necesaria, su desarrollo necesario para que esa planta pueda dar fruto. Para que un cristiano dé fruto tiene que tener el crecimiento necesario para poder comenzar a dar fruto, a manifestar los frutos. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y el apóstol Santiago comienza esta epístola diciendo en el versículo 2: hermanos míos, ustedes no son ajenos, son míos. Tenemos la misma pertenencia, el Señor Jesús. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozaos en medio de la prueba, cosa difícil. Pero una persona madura puede gozarse. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter en las pruebas.
Dios va a usar las pruebas para perfeccionar nuestro carácter. Vamos a Romanos capítulo 5. Y vamos a leer versículo 3 al 5. Y no solo esto, dijo el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gozamos en las tribulaciones, en los problemas, sabiendo que la tribulación, el problema, produce ¿qué? Paciencia. La tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza, dijo el apóstol, no avergüenza. No tenemos por qué avergonzarnos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que vamos a tener problemas, tribulaciones, pero esto va a producir en nosotros paciencia, y nada más que la paciencia es saber esperar en Dios el tiempo necesario para nuestra formación, para ser perfeccionados y para ver la mano de Dios. La prueba que estás pasando, a ver, la tribulación va a producir paciencia. El problema que estás pasando va a producir paciencia, que es saber esperar el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Usted y yo vamos a comenzar a esperar el tiempo de Dios. No angustiarnos, Dios tiene un tiempo. Las pruebas tienen tiempo, no son eternas. Terminas una prueba y viene otra, porque Dios comienza a perfeccionarte. Dios perfecciona nuestro carácter en las pruebas. Dice que la prueba produce esperanza. Esperanza, el saber, el deseo de querer alcanzar algo. Tengo una esperanza que llegaré, que lo alcanzaré, que esto terminará. Hay una esperanza de terminar esta prueba. Señor, yo espero que esto se agote de una vez. Produce esperanza. Y esa esperanza, pues como dijo el apóstol Pablo, no avergüenza. ¿Y por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, Él derrama de su amor para poder soportar las pruebas. El amor produce gozo. Yo amo a Dios y me alegro porque Él me ama y Él no me deja solo. Ponte a pensar, en medio de la prueba tú no estás solo. Dios está contigo. Es más, la palabra nos está explicando en Romanos que esta tribulación produce paciencia, que es saber esperar. Y que esta paciencia produce la prueba, que es Dios está probando tu carácter, cómo te desarrollas, cómo te comportas. Y esto nos da esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Bien claro lo dijo el apóstol. Ahora vamos a Santiago. ¿Qué tiene que perfeccionar nuestro carácter? ¿En qué? Versículo 3 del capítulo 1. Y vuelve a decir Santiago lo que dijo el apóstol Pablo, sabiendo que la prueba de ¿qué? De vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que se prueba? Lo que creemos. Dios va a probar lo que tú y yo creemos. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios proveedor? Tú me vas a decir amén. Y Dios te prueba con una escasez. ¿Qué haces? A ver, pues. ¿Cuántos creen que Dios sana? Y tú me vas a decir amén. Y Dios te prueba con una enfermedad. Dime amén.
Dios es proveedor de todo y Dios permite que tú pases necesidad para que tu fe sea probada en lo que tú y yo creemos. La prueba es de nuestra fe. Por lo tanto, si yo entiendo que mi fe es probada, yo tengo que esperar en Dios la respuesta. Yo creo que la mano de Dios me saca de este problema. Yo creo que la mano de Dios ha desnudado para ayudarme en este problema. Es lo que tú crees. Se prueba tu fe. Por lo tanto, yo tengo que entender esto. Dice que Dios quiere afirmar su paciencia en nosotros. Aprender a ser pacientes. Desde que el Señor le dio la promesa a Adán hasta que Cristo resucitó. Pasaron muchos años y llegó el tiempo de Dios. En que Jesús vino a la tierra, predicó y murió por el perdón de los pecados para restaurar al hombre. ¿Cuánto tiempo esperó Dios? Él tuvo paciencia. Pero nosotros ante los problemas ya queremos ya. Hay una paciencia que Dios quiere que tú aprendas a tener. Tiene que ver con tu carácter, con la desesperación, con la angustia. Dios quiere afirmar su paciencia en ti. Versículo 4. Mas tenga la paciencia. ¿Qué cosa? Su obra completa. ¿Y cómo tiene la paciencia su obra completa? Cuando es perfecto y cabal. Cuando has alcanzado la perfección en Dios. Dios quiere darnos madurez y experiencia. El versículo que hemos leído nos habla de madurez. El que es perfeccionado es porque es un hombre maduro. Y esa madurez viene a través de las experiencias que va pasando en cada prueba que esa persona va pasando. Termina esta prueba y viene otra y ya ha alcanzado experiencia, ya sabe cómo. Basado en la paciencia del Señor. Dice para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una persona cabal que tiene un buen entendimiento. Una persona cabal es la persona que tiene un buen entendimiento. Quiere decir la palabra que la madurez y el tener un buen entendimiento viene dentro de las pruebas que pasamos. Nos ayudan a ser maduros. De nada vale un creyente que ande Biblia y sepa todos los textos que quiera, pero en el momento de la prueba está en el suelo. Reniega de Dios. Critica a Dios. Hoy con el asunto de la pandemia. Oh, ¿por qué se enfermó mi hermano? ¿Por qué se enfermó mi hermana? ¿Por qué se enfermó mi tío? ¿O por qué me enfermo yo que soy un hijo de Dios? Por algo será. Pero Dios no tiene la culpa. Fuiste tú que no te cuidaste. Fuiste tú que no tomaste tus prevenciones necesarias. Si bien es cierto que la palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará tu morada, pero eso no quiere decir que tú salgas a la calle a exponerte. Porque entonces estás tentando a Dios. Tienes que cuidarte. Haz tu parte y Dios hace lo suyo. Si tú te cuidas y Dios ve que tú te cuidas entonces esa plaga no tocará tu morada. Pero si tú te descuidas y comienzas a hacer cosas que no están de acorde y comienzas a retar en cosas que Dios ha dicho, aíslate, guárdate, entonces te va a caer la enfermedad. Y no reniegues de Dios, porque Dios no tiene la culpa. Las cosas que pasan es resultado de nuestras acciones y decisiones. Creyentes supuestos maduros que después le reclaman a Dios, lo critican a Dios. ¿Dónde está esa madurez? ¿Qué nos dice la palabra?
Las pruebas nos perfeccionan. Las pruebas nos moldean. ¿Qué moldea? El carácter. El carácter. Dios quiere darnos madurez y experiencia cuando pasamos diversas pruebas. Experiencia. Es bueno. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, está hablando de las pruebas. Para pasar las pruebas hay que ser sabios para saber qué hacer y qué decir. Pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué le dará a Dios? Sabiduría. Dios quiere participarnos su sabiduría para salir de las pruebas, para saber cómo comportarnos en las pruebas, de ir a ser sabio. El sabio calla. El sabio es prudente. Hay que tener sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios. Dice que Él nos da la sabiduría. Si no tenemos, ante un problema, ante una dificultad, tú que estás pasando pruebas, pídele a Dios sabiduría para salir de ella. Señor, ¿cómo salgo de esto? Señor, dame la sabiduría para salir de este problema. Y Dios te va a dar la sabiduría. Su palabra lo dice. Él nos ha dado sabiduría. Pídala con fe. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter en las pruebas, a través de su paciencia, a través de la madurez del creyente, a través de las experiencias en cada prueba que pasamos. Y Dios quiere que participemos de su sabiduría. Esa es la perfección de nuestro carácter. Esa es la perfección de nuestra vida cuando pasamos las pruebas. Dios quiere hacerlo. Dios quiere que seamos mejores y seamos ejemplos para otras personas. Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. Mira lo que dice Romanos 4:20. Romanos capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Mira, hermano, estamos hablando de las promesas de Dios. El ejemplo de Abraham. Dice que él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dios quiere perfeccionar nuestra fe en medio de las pruebas. Quiere que nos fortalezcamos. Quiere que nuestra fe sea grande y fuerte. ¿Cómo? Dando glorias a Dios. No renegando. No echándole la culpa a Dios. No estando tristes, sino dando la gloria. ¿Cuánto dan la gloria a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Vamos, denle la gloria a Dios con un aplauso. Aleluya. Pero la gloria a Dios que Dios nos pide, no es que usted todos los días, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No. Eso Dios lo que no quiere. Que tus acciones den la gloria a Dios. Que cuando la gente vea en medio de los problemas, diga, wow, ¿cómo soporta esa mujer? No, es cristiana. Ahí le están dando gloria a Dios. Ha pasado esta persona este problema, pero míralo cómo está. Entonces la gente dice, no, es Dios. Y de esa forma da la gloria a Dios. No es que la gente, no es que la persona que está pasando la prueba diga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, eso no es. Sino que sus acciones hagan que la gente dé la gloria a Dios. Que cuando la gente lo vea diga, wow, es un hijo de Dios. No tenga nada que culparse. Versículos 6 y 7 de Santiago. Vamos a Santiago ahora. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas para que no seamos fluctuantes, cambiantes, sino que seamos personas estables. El fluctuante un día está bien, otro día está mal. Un día la gloria a Dios, otro día hay que ir a rescatarlo. Dios quiere que sea un cristiano firme, que a pesar de estar en las pruebas es constante en la iglesia, en la búsqueda del reino. Es constante en las cosas de Dios. No quiere que sea fluctuante, cambiante. Hoy día dices alabas a Dios y mañana estás tomando con el diablo. Hoy día estás adorando a Dios, mañana estás bailando en una fiesta. ¿Qué es eso? Entonces Dios quiere que a través de estas pruebas tu fe sea perfeccionada, fortalecida. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para que no seas inconstante, para que no seas una persona que comienza algo y lo deja ahí, sino que termines todo lo que comienzas. La persona de doble ánimo, aquella persona que te promete algo y nunca lo cumple, es inconstante en sus promesas. Mi amor, voy a cambiar. Mi amor, sí voy a hacer esto. Y deja de hacerlo. Es inconstante. Y a una persona inconstante no se le cree nada. Por eso bien claro dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No termina nada. Comienza a estudiar y no lo termina. Comienza algo y no lo termina. Entra en una empresa y no se queda en esta, sale de ahí y se va a otra. Es una persona inconstante. Versículos 9 y 10. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Ah? Para que ya no seamos orgullosos. El orgullo no nos lleva a nada. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a aceptar con humildad las cosas. Que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Tienes una familia, por Dios. Tienes unos hermosos hijos, por Dios. Tienes un trabajo, por Dios. Tienes algo, por Dios. Reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Entonces, la persona que se cree ser algo y no siendo nada es un pobre diablo. Hay que aprender a ser humildes. Por eso dice el hermano que es humilde, de humilde condición. Gloríese cuando Dios, porque la Biblia dice que Dios exalta ¿a quién? Al humilde. Gloríese, porque va a ser exaltado. Más al altivo, al orgulloso, el Señor lo mira de lejos. ¿Sabes por qué? Yo aprendí algo de ese tema. ¿Sabes por qué Dios mira de lejos al orgulloso y al altivo? Porque le recuerda a Satanás. Satanás fue el primer orgulloso de toda la creación. Él dijo, me subiré y me sentaré en el trono y seré igual al Altísimo. Dice la Biblia que su corazón se llenó de maldad, se llenó de orgullo. Y cuando el Señor ve que alguien comienza a ser orgulloso, Él ve la imagen de Satanás en él. El orgullo es el pecado que arrastró a Satanás y condenó a Satanás. Entonces, cuando uno es orgulloso, las cosas no funcionan en Dios, porque el orgullo es una puerta abierta al reino de Satanás. Así que Dios tiene que perfeccionar nuestra fe para no ser orgullosos. Y quiere tratar con nosotros. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura.
su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Saben lo que Dios está probando nuestra fe? Para no ser materialistas, porque las cosas materiales al final se acaban. Te compras un auto de último modelo, a los años ya no te sirve. Tiene un tiempo de uso. Se deteriora, las cosas materiales se acaban. Las cosas de Dios permanecen para siempre. Hoy te compras este terno, que es bonito. Este terno se desgasta, se descoloriza por el tiempo. Vienen otras modas, ya te ves que salen otro tipo de corte y te ven con ese terno anticuado. ¡Wow! ¡Qué anticuado estás! Se deteriora, pasa. No te aferres a las cosas materiales. Las cosas materiales son temporales. Las cosas espirituales son eternas. Así de simple. Así de simple. Así que Dios quiere perfeccionar nuestra fe para que ya no seamos fluctuantes, para que ya no seamos inconstantes, para que ya no seamos orgullosos y para que no seamos materialistas. Para que nuestra fe no esté basada en lo material, para que nuestra fe no esté basada en lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo alcanzar, en el orgullo, sino para que nuestra fe sea basada en el sacrificio de Cristo en la cruz, sabiendo que Dios envió a su Hijo a morir por mí y Él tiene la respuesta para nuestra necesidad. Diga conmigo, hay bendición en las pruebas. Hay bendición en las pruebas. Diga, hay bendición en las pruebas. Hay bendición en las pruebas. Así que tenemos que tener seguridad del propósito de Dios para nuestra vida. Hay bendición en las pruebas. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Nuestra prueba tiene propósito. No hay prueba sin propósito. Versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Vamos a hacer qué? Afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, otra vez digo, se prueba lo que creemos, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esta fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, no hay prueba sin propósito. Nuestra prueba tiene un propósito. ¿Y cuál es? Madurar nuestro carácter y tener experiencia. Dos cosas. Madurar el carácter y tener experiencia. Para que podamos ayudar a los que pasen una prueba similar y decirle, de esta forma Dios me ayudó y de esta forma salí de este problema. No hay prueba sin propósito. Y no hay prueba sin salida. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primero, no hay prueba sin propósito. Segundo, no hay prueba sin salida. Todo problema tiene una salida. El asunto está que cuando estamos en problemas, miramos el problema, pero no miramos a Dios que nos puede dar la solución al problema. Estamos tan enfrascados mirando nuestro problema que olvidamos que hay una salida. Porque Dios da una
salida. Dirá que está a tu costado ahí. Mira la salida a tu problema. Mira la salida a tu problema. Pastor, estoy enfermo. ¿Cuál es la salida de mi problema? Cree que Dios te va a sanar. Esa es la salida, la fe. Pero cree, no dudando nada. Entonces, la salida está ahí. Dios te va a dar la salida, dice la palabra. Juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Habla que la prueba hay que soportarla. Porque en esa prueba está haciendo Dios su obra perfecta en nosotros, perfeccionando nuestro carácter. Así que hay bendición en las pruebas. Porque no hay prueba sin propósito. No hay prueba sin salida. Y no hay prueba sin corona. Santiago capítulo 1, versículo 12. No hay prueba sin corona, sin galardón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba que ha sido puesta, después que ha sido probada su fe, recibirá ¿qué cosa? La corona de vida. Tiene un regalo, una recompensa, una corona que Dios ha prometido a los que le aman. No hay prueba sin corona. 3 bendiciones de las pruebas. No hay prueba sin propósito, no hay prueba sin salida y no hay prueba sin corona. Hay propósito, hay salida, hay corona para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira qué hermoso. La prueba tiene un propósito. Tu prueba tiene salida. Y tu prueba tiene recompensa. Las pruebas en Dios son más beneficios que tragedias. Aunque en el momento que la pasamos no entendemos lo que nos pasa. Pero debemos mantener nuestra mirada puesta en el propósito de Dios. Debemos entender que las pruebas son más beneficios para nosotros que tragedias que vivamos. Creamos que nuestra fe esté en Dios, que creemos siempre que Dios nos va a dar la salida. Porque tu prueba tiene un propósito. Porque tu prueba tiene salida. Y porque tu prueba tiene tu corona. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Seguros del propósito de Dios. Seguros del propósito de Dios. Así que en esta noche, mi amado, comenzamos a hablar de Santiago. Para entender que es una prueba, cómo la paso. Para entender por qué me suceden las cosas. Es porque Dios te está perfeccionando. Y está perfeccionando tu carácter. Está perfeccionando tu forma de ser. Porque en lo que tú crees serás probado. Pastor, entonces no creo nada. Entonces no serás salvo porque la fe viene, porque la salvación viene por fe. Entonces es necesario ser perfeccionado en lo que creemos. Aprendamos a vivir con gozo. Porque el Señor ha derramado su amor en nuestro corazón. El gozo es un mandamiento. Tened por su gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, perfeccionando, siendo perfeccionados y cabales. Qué hermosa palabra. Aprendamos de Santiago. Y cuando estemos en pruebas, no reniegues de Dios. No le eches la culpa a Dios. Dios te está perfeccionando. Porque ese es el propósito de Dios. Te está madurando, haciendo una persona mejor. Tú eres importante para Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por esta palabra. Bendigo a todos tus hijos que de una u otra manera son fieles a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Los bendigo, Señor, con toda bendición celestial.
agradecidos por todo lo que haces. Y en el nombre de Jesús, Señor, que aprendamos a través de tu palabra, Señor, a permanecer firmes ante cualquier prueba, ante cualquier tentación. Gracias porque tú estás moldeando nuestra vida, perfeccionando nuestro carácter. Hemos aprendido en esta noche que las pruebas tienen un propósito. Gracias, Padre, porque aprendemos que las pruebas tienen salida y que nos ayudes a poder entender eso. Gracias porque cada prueba tiene una corona, un galardón que vamos a ganar. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos que hoy se conectan y a todos los que comparten este video a través de las redes sociales. Bendícelos, Señor. Y bendice a todos los que escuchan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.